México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de la compra-venta. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El programa económico implantado en el país desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Fox expresa un traspaso intenso de empresas públicas y privadas a favor de entes extranjeros. Después de que Salinas de Gortari privatizara desde principios de los 90 un torrente de empresas públicas, se estima que 1.200, con un valor de 23.000 millones de dólares, Zedillo se esforzó por llevar al piso de remates las grandes joyas de la nación. John Saxe Fernández. En el nuevo gobierno, los funcionarios responsables, Serra Puche a la cabeza, que fueron igualmente colaboradores del régimen de Salinas, se mostraron incapaces de enfrentar con eficacia las deficiencias heredadas. Había mentiras contables y financieras por todas partes. Elías Chávez. Vivimos sometidos a una doble espiral, cuyos lados tienden a abrirse en sentido opuesto. De un lado, una riqueza que se acumula y del otro, una pobreza que se agranda. No es por casualidad que se hayan creado tantos megamillonarios en tan poco tiempo. Hay en el sistema que se nos aplicó una lógica que produce millonarios al tiempo que generaliza la pobreza. John Castings Tillery. Paga el quebranto y sigue generando otros. Con el Tratado de Libre Comercio, TLC, la orientación de la Administración Pública Federal tendía a volverse más dependiente del flujo de capitales externos y a generar exportaciones centralizadas en unas cuantas empresas competitivas capaces de procesarlas, muchas de ellas maquilas y filiales de empresas extranjeras, para hacer una estrategia intransigente y vertical tendiente a favorecer al gran capital y, por tanto, a generar una creciente concentración de la riqueza en unas cuantas firmas y así empresarios bien acomodados. No por nada, con Salinas surgió la generación de multimillonarios Forbes. El boom propio del inicio del TLC alcanzó para los primeros semestres de su puesta en función, en los que se da un crecimiento impulsado por los nuevos flujos de capitales, pero aquello fue un flamazo, efímero cuan eficaz en sus sustentos. La apertura termina por favorecer al capital transnacional extractivo y monetario, abriéndose el país a la explotación intensiva de sus recursos naturales y su clase obrera y campesina, de por sí ya empobrecida en los últimos 8 años, no generándose industrialización ni valor agregado, además de descuidar las correlaciones que favorecen al mercado interno, sino todo lo contrario. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no podía representar un auténtico impulso a la economía nacional, dado su propósito de apertura que favorecía la instauración de un empresariado élite y la desatención del campesinado, dejando a su suerte ante la competencia dumping norteamericana. Ocurriendo lo que tenía que ocurrir, la intensificación del deterioro de la ya de por sí traqueteada economía nacional, puesto que las medidas aplicadas por los regímenes neoliberales en realidad resultaban contraproducentes para la manutención general de las condiciones de vida de las mayorías. La apertura al extranjero en términos generales tronó a multitud de empresas nacionales grandes, medianas y pequeñas, incapaces de competir con las norteamericanas, ante un empresariado medio mexicano orillado a escoger entre 3 opciones. A. Mejorar su producción con tecnología de punta, equiparable a la de sus competidores, procedimiento de por sí costoso que requeriría de la existencia de excedentes de capital que pocas tenían ante un crédito encarecido, incluyendo procesos de administración empresariales más eficientes, no factibles de realizar en un país conmocionado por las medidas de choque aplicadas en seguimiento del recetario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. B. Disminuir los salarios del trabajador, evitando de esa manera. C. Que lo que disminuyese drásticamente fuesen las ganancias del empresariado, anatema contra el status quo capitalista, de manera tal que la solución obligada era la segunda.
De cierto que de buenas a primeras no se modernizaría la planta productiva, y menos ante la feroz competencia advenida del norte y sin apoyos gubernamentales o de la banca reprivatizada y en proceso de extranjerización. Modernizar la industria sin apoyo gubernamental y ante desventajas históricas para con la competencia norteamericana perfilaba la ascensión de unas cuantas empresas oligopólicas aupadas, es así, por el gobierno tecnocrático, de hecho engendradas por el salinato con la venta de paraestatales. El caso Telmex y el grupo Carso de Carlos y Carlos. Y he aquí por qué, de manera estructural, acorde con la tendencia histórica ya consolidada, el Tratado de Libre Comercio acrece desempleo y pobreza, truene de empresas, bajos salarios, empresas reprivatizadas, incapaces de asentarse ante la apertura de la competencia y su procura sistémica de ganancias, con un efecto en el mercado interno que estimula el tráfico de bienes suntuarios. No había que ser vidente, sino realista para saber que se optaba por la solución preferida por el gran capital: disminuir los salarios e incrementar la intensidad del trabajo y su desprotección, contándose con el apoyo irrestricto de los sucesivos gobiernos neoliberales. Por lo tanto, a partir de ese entonces, el desempleo y el trabajo precarizado se incrementan y con ello el aumento de los índices de pobreza. Si bien el sexenio salinista tuvo un boom de 3 años caracterizado por un incremento productivo, este fue el resultado de un renovado proceso de inversión y de una mejora en la administración de las empresas. Pero de todas formas, la nueva inversión requirió mucho menos mano de obra, con lo que hubo desplazamientos e incremento del desempleo. Otro tanto sucedió con los cambios administrativos. La sobreabundancia de mano de obra fue negativa para el trabajo y la mejoría en la productividad fue para una mejoría en las ganancias empresariales. Se logró estabilidad, pero también salarios bajos y menor empleo. Con otra, de que el proceso de modernización, la reconversión industrial de la planta productiva de por sí implica disminución de empleados ante el desplazamiento que crea la maquinaria nueva autosuficiente, generándose asimismo una disparidad creciente entre un sector reducido de empresas que pueden modernizarse y una amplia mayoría de otras que caducan. Y es el caso de que estas, como empresas medias, son las que mayor generación de empleos dotan, cayéndose en una espiral de crecimiento sin empleo. Por lo que, entiéndase, ningún otro resultado se puede obtener con la implementación de las medidas neoliberales por su condicionamiento ya de por sí histórico, estructural y su desempeño institucional, preestablecido por la dinámica capitalista y la sobredeterminación neocolonial. Por lo tanto, determinación establecida por el capital monopolista transnacional, el verdadero beneficiado con los modernos tratados de libre comercio, evidenciándose desde un inicio que las medidas tomadas por los tecnócratas solo sirven para concentrar el capital en una élite propietaria. El funcionamiento de un capital agio acribilló a la industria, reduciendo protección y ganancia ante tasas de interés de usura que apocaron la auténtica inversión financiera, canjeada por el alto costo de crédito gerenciado por una banca reprivatizada. Exportaciones de concesionarias automotrices como las de General Motors de México, Ford Motor Company de México, Volkswagen, Nissan, elevan las exportaciones nacionales, evidentemente una burla de supuesto desarrollo de la industria mexicana. En general, el impulso de la apertura y la reconversión industrial es más de lo mismo y afectando a la verdadera industria nacional. Se entra en un nuevo ciclo que no se sale de los círculos viciosos recurrentes. Al sobrevaluarse el peso, las exportaciones descienden y las importaciones se incrementan. De por sí, estas empresas mexicanas para exportar requieren de importar en gran medida componentes extranjeros de sus matrices, mientras que la tecnología es 100% extranjera y así se queda. A la sazón, quienes eran las principales compañías exportadoras e importadoras en México, Pemex, General Motors, Chrysler de México, Teléfonos de México, IBM de México, Desarrollo Industrial Minero, ISPAT Mexicana, Aerovías de México, Celanese Mexicana y Medmex Peñoles, en lo concerniente a las 10 empresas de mayor exportaciones. Mientras que en lo que respecta a las de mayor importaciones, estas venían a ser General Motors,
Chrysler de México, Aerovías de México, Teléfonos de México, Controladora Comercial Mexicana, Teleindustria Ericsson y Dina Autobuses. El listado revela que predominan las filiales de monopolios extranjeros acompasadas por unas cuantas empresas nacionales anteriores al salinato, que empiezan a verse desplazadas por las de reciente formación, propias del impulso y beneficencia de la concentración propiciada por los tecnócratas 100% pro gran capital. La apertura indiscriminada, crédito caro, la deuda no deja de incrementarse. La sobrevaloración del peso desembocan en inflación, aspectos de una economía incomparablemente menos competitiva que la de nuestros concurrentes comerciales. La protección de la industria interna se perdió por la mayor inflación interna que no estuvo compensada con el deslizamiento del peso y por la caída de protección por medio de permisos de importación y por tarifas arancelarias. Ambos hechos se manifiestan en una sobrevaloración muy fuerte del peso. Obvio, empresas inferiores desprotegidas no pueden competir y quiebran. El flamazo de los primeros 2 años y medio del sexenio salinista no podía perdurar por su naturaleza de artificio no sustentable al no tener bases auténticamente económicas y así sólidas. Las permanentes taras y ataduras que afectan a las economías subdesarrolladas vuelven una y otra vez y no se anulan, no se superan con la pretendida modernización que el salinismo pregona, cuando que la dependencia para con la metrópoli septentrional se agudiza, sí, merced precisamente a la nueva política económica implementada.